Dios les bendiga. Hoy vamos a escuchar la verdad. ¿Cómo puedo buscar la verdad? En 1983, al Museo Paul Getty en California llegó un comerciante de arte llamado Gianfranco Becina. Tenía una estatua de mármol que databa del siglo VI a.C. Se le conocía como Corpse, la estatua de un joven. Era un hallazgo extraordinario. Esta clase de estatuas son sumamente escasas y por lo general están deterioradas e incompletas, pero aquella estaba casi en perfecto estado. El museo empezó a investigar, reunió un grupo de expertos para analizar y autenticar la pieza. Muestras tomadas de su parte central revelaron que estaba hecha de dolomita, un mármol antiguo de Grecia. La superficie estaba recubierta con una fina capa de calcita, la cual suele desarrollarse en el transcurso de cientos y no miles de años. Los investigadores dedujeron que la estatua había permanecido con un médico suizo de apellido Laufer en la década de 1930, y antes de él le había pertenecido a un reconocido comerciante de arte griego llamado Rous. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero el equipo coincidió en que se trataba de Corpse auténtico y finalmente el museo compró la pieza por $7 millones. El New York Times los felicitó por la adquisición y a los amantes del arte empezaron a viajar desde todo el país para admirar la obra. Sin embargo, había 3 personas que no estaban convencidas de que la estatua fuera lo que parecía ser. Federico Seri, que había pertenecido al consejo asesor del museo, observó minuciosamente las uñas de la estatua. Parecía que algo andaba mal. Evelyn Harrison, experta en escultura griega, con solo verla por primera vez tuvo una corazonada de que algo no encajaba. Thomas Hobbin, exdirector del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, dijo que lo primero que se le vino a la mente cuando lo vio fue fresco. Y fresco no es una palabra adecuada para describir una estatua de 2600 años. Este pequeño grupo presionó al museo para que investigara el asunto más a fondo. Poco a poco la verdad empezó a salir a la luz. Los abogados examinaron los documentos y descubrieron que una de las cartas fechadas en 1952 tenía un código postal que solo existió 20 años después. Otro halló que una cuenta bancaria referida había sido abierta casi 10 años después. Los analistas de arte griego determinaron que los pies eran definitivamente modernos y de estilo británico, no antiguo ni griego. Se descubrió que la calcita de la superficie se había logrado mediante el remojo de la estatua de mármol durante varios meses en moho de patata. Resultó que el museo había adquirido una copia falsa, un impostor, del taller de un falsificador en Roma, que databa de los principios de la década de 1980. 3 personas bien fundamentadas en un sólido conocimiento artístico que no se dejaron arrastrar por el entusiasmo de la multitud, protegieron la verdad. La anécdota constituye una poderosa ilustración para los jóvenes cristianos de la actualidad. El camino del menor esfuerzo es dejarse llevar por la corriente y seguir a las mayorías sin detenerse a pensar si es verdad lo que dicen. Quienes aman a Cristo y defienden la verdad están siempre en una pequeña minoría. Estamos llamados a mantenernos firmes en esa verdad, sin importar cuántos estén o no de acuerdo con nosotros. ¿Cómo aprendemos a permanecer en la verdad? Sí, igual que Seri Harrison y Hobbin, llegas a conocerla tan bien, esa verdad, que cuando aparece un impostor puedes discernir de inmediato que se trata de una falsificación, una mentira. Recordemos las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él. Si permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, querido joven, ¿estudias la verdad? ¿Conoces la verdad? No basta solo con saber que la fuente de las mentiras es Satanás, ni reconocer cómo has cooperado tú con él para darle fuerza a esas mentiras. Es preciso que reconozcas muy bien la verdad y que te satures de ella. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Definición de verdad. Le pedimos a 200 jovencitas cristianas que escribieran una definición de mentira y de verdad. La mayoría quedaron perplejas. Quienes intentaron dar una definición expresaron por lo general simples declaraciones opuestas. Una mentira es algo que no es verdad. O verdad es algo que no es mentira. Estas definiciones tienen un problema, y es que emplean un razonamiento circular. No hay un punto de partida fundamental para definir la mentira o la verdad. En el estudio anterior sobre las mentiras, mencionamos que una mentira es un impostor. El diccionario dice que la verdad es conformidad a un modelo o con el original. El equipo del Museo Getty descubrió la verdad sobre su estatua de $7 millones al compararla con el modelo de Corus original. Nosotros también debemos hacer concordar todos nuestros pensamientos y actos con un modelo o un original. La pregunta es: ¿cuál es nuestro modelo de verdad? ¿Cuál es el original que define la verdad? La fuente de la verdad, el modelo, el original de la verdad es Jesucristo. Pocos cristianos comprenden este hecho fundamental. De las 200 jovencitas cristianas a quienes pedimos dar una definición de la verdad, solo una escribió: la verdad es Jesucristo y su palabra. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Juan 14, 6. Él es la definición de verdad. Él es el modelo perfecto. Él determina lo que es correcto, bueno y verdadero. Jesús nos revela la verdad y lo hace por medio de la palabra escrita de Dios, la Biblia. Entonces, ¿cómo usamos la verdad para combatir las mentiras que nos asedian como jóvenes? Busco a Cristo y su palabra y he podido identificar muchas mentiras que he creído de la cultura, de la filosofía, de las corrientes modernas del feminismo, de las corrientes de la ideología de género y de los derechos sexuales. Cada vez que escucho o leo o miro todas estas mentiras, o cada vez que estas mentiras asaltan nuestras emociones y nuestra mente, voy al modelo de la verdad de la palabra de Dios y leo en voz alta esas verdades, las medito en mi corazón y las tengo en mi mente. Identifico claramente la mentira escudriñando la verdad en la palabra de Dios y experimento en mi propia vida cómo mi mente cada vez es renovada con su verdad. Sí, no hay que seguir durmiendo, porque la verdad te hace libre. Creer la verdad también produce determinados resultados. Jesús promete que tú y yo podemos conocer la verdad y que la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Ya es hora que evaluemos el tiempo que nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, en congregarnos, en entender las verdades de la palabra de Dios. ¿Tengo en mi vida diaria y práctica una relación genuina con Cristo y sumergida y arraigada en su palabra?
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:14. Dios les bendiga.